Descubre cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe pueden transformar tu vida. La Biblia lo explica. Imagina estar en medio de una tormenta, en una barca sacudida por olas gigantes, sintiendo que todo a tu alrededor está fuera de control. Los discípulos de Jesús vivieron exactamente eso. En su momento de mayor temor, una voz los sacude con una pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué están tan asustados? ¿Acaso no tienen fe? Hoy descubrirás cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe pueden cambiar tu vida para siempre, incluso en tus peores tormentas. Historias reales, milagros que revelan el poder de una fe auténtica y lecciones que siguen transformando corazones hasta hoy. Quédate hasta el final, porque lo más impactante no es lo que Jesús hizo, sino lo que aún puede hacer contigo si decides creer. La fe como un grano de mostaza. Jesús utilizó una de las imágenes más sencillas y potentes para ilustrar el impacto de la fe: la semilla de mostaza. Esta diminuta semilla, casi insignificante a simple vista, tiene el potencial de crecer y convertirse en un arbusto fuerte. Así también, enseñó Jesús, es la fe auténtica. No se trata de tener una fe ostentosa ni espectacular, sino de cultivar una convicción verdadera, aunque sea en apariencia pequeña. En Mateo 17:20, Jesús responde a sus discípulos con una declaración desafiante: si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les sería imposible. Con estas palabras, deja claro que el poder de la fe no depende de su tamaño externo, sino de su pureza y sinceridad. La fe no se mide por cantidad, sino por calidad. Una fe genuina, aunque discreta, puede producir resultados extraordinarios si está depositada en Dios. Orar con fe sí funciona. La oración es uno de los pilares de la vida espiritual, pero Jesús enfatiza que no toda oración tiene el mismo peso. En Mateo 21:22 declara: y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Esta promesa revela que la fe no solo debe manifestarse en nuestras acciones, sino también en nuestra forma de comunicarnos con Dios. La oración eficaz nace de un corazón que confía, no de uno que simplemente repite palabras. Jesús no hablaba de una fórmula mágica, sino de una relación profunda. No se trata de pedir por pedir, sino de hacerlo con la certeza interior de que Dios escucha, responde y actúa. Una oración sin fe es como una carta sin destinatario. Pero cuando la fe acompaña nuestras palabras, entonces la oración se convierte en un puente poderoso entre lo humano y lo divino. Esta enseñanza también implica alineación con la voluntad de Dios. Jesús no promete conceder todo capricho humano, sino que anima a una oración en la que la fe y el propósito divino se encuentren. La fe en la oración consiste en creer que Dios responderá de la manera correcta y en el momento oportuno, aunque esa respuesta no siempre sea lo que esperábamos. La fe del centurión. Uno de los ejemplos más llamativos del Evangelio sobre la fe proviene de un centurión romano. Este hombre no era parte del pueblo judío, ni conocía en profundidad las Escrituras, pero reconoció en Jesús una autoridad divina. En Mateo 8:13, Jesús responde a su petición con admiración, diciendo que no había encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. El centurión había pedido la sanidad de su criado sin requerir la presencia física de Jesús. Creyó que una sola palabra de él sería suficiente. Esta actitud demuestra una fe que no depende de señales visibles, sino que se basa en la autoridad espiritual de Jesús. Es una confianza plena, que no exige pruebas, que no negocia ni condiciona. Lo más revelador es que Jesús quedó sorprendido. Él, que conoce los corazones, se maravilló de una fe tan firme en alguien ajeno a los círculos religiosos. Esto rompe toda expectativa. No hace falta pertenecer a un grupo específico para tener una fe auténtica. Lo esencial es reconocer quién es Jesús y confiar en su poder. Una mujer sanada con solo tocar su manto. Una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento es la de la mujer que había sufrido por 12 años una hemorragia incontrolable. En Mateo 9:22, tras tocar el manto de Jesús, él le dice: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Esta afirmación encierra una verdad transformadora. La fe no solo sana, también restaura la identidad. La mujer había sido rechazada por la sociedad, considerada impura, y probablemente vivía en aislamiento. Sin embargo, en su interior había una convicción poderosa. Si tan solo lograba acercarse a Jesús, sería curada. Ese gesto, tan sencillo como tocar el borde de un manto, fue la expresión máxima de su esperanza. No necesitaba reconocimiento ni palabras, solo necesitaba a Jesús. Jesús no solo la sana físicamente,
sino que reconoce públicamente su valor. La llama hija, devolviéndole su dignidad. Aquí vemos cómo la fe sincera, incluso en medio de la desesperación, tiene el poder de restaurar por completo. No se trata de actos visibles o grandes declaraciones, sino de una confianza silenciosa y decidida, una madre que no se rindió. En Mateo 15:28 se relata el encuentro entre Jesús y una mujer cananea que rogaba por la liberación de su hija. Al principio, Jesús parece ignorarla. Incluso sus discípulos le piden que la despida, pero ella insiste, se humilla y persiste. Su fe rompe cualquier barrera. Jesús finalmente declara: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Esta historia destaca la fuerza de una fe perseverante. La mujer no se detuvo ante el silencio inicial, ni ante las respuestas duras. Su necesidad era urgente, pero su determinación aún mayor. No estaba dispuesta a soltar la esperanza. En lugar de ofenderse, se mantuvo firme, reconociendo el poder de Jesús. Lo más significativo es que ella no pertenecía al pueblo de Israel, lo que según las normas culturales la dejaba fuera del alcance de esa bendición. Pero su fe trascendió las limitaciones humanas y llegó directamente al corazón de Jesús. Esta lección nos muestra que la fe no conoce fronteras sociales ni religiosas. Fe en medio de la tormenta. Durante un cruce en el mar de Galilea, una tormenta amenaza con hundir la barca donde estaban Jesús y sus discípulos. En Lucas 8:25, tras calmar el viento y las olas con una orden, Jesús pregunta: ¿Dónde está vuestra fe? Este momento muestra la vulnerabilidad humana. A pesar de haber visto milagros, los discípulos se asustaron. El miedo los hizo dudar. Jesús, sin embargo, con solo hablar, trajo calma al caos. Luego, en lugar de celebrar el milagro, los invita a reflexionar sobre su falta de confianza. La enseñanza aquí es clara. La fe debe mantenerse incluso en medio del caos. No basta con creer cuando todo está tranquilo. La verdadera fe se manifiesta cuando los vientos soplan con fuerza y no podemos ver una salida clara. Jesús estaba presente, pero ellos dudaron. Creer sin ver. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se negó a creer sin antes ver con sus propios ojos. 8 días después, Jesús se le aparece y le permite tocar sus heridas. Entonces le dice en Juan 20:29, «Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Con esta declaración, Jesús destaca una verdad fundamental del cristianismo: la fe no depende de la vista. Muchos de los que seguirían a Jesús en generaciones futuras no tendrían la oportunidad de verlo físicamente, pero sí podrían creer a través del testimonio de los apóstoles y la obra del Espíritu Santo. Creer sin ver implica confiar en la veracidad de las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Es una fe madura, que no exige señales constantes, sino que se apoya en la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Jesús no reprende a Tomás por querer pruebas, pero sí eleva a aquellos que deciden creer sin necesidad de ellas. Esta enseñanza nos desafía a confiar cuando no entendemos, a mantenernos firmes cuando no vemos resultados inmediatos, y a seguir creyendo en el poder de Jesús aunque las evidencias no sean tangibles, porque la verdadera fe es aquella que se mantiene viva incluso en la oscuridad, esperando la luz de Dios. A lo largo de este viaje vimos cómo la fe, aunque sea pequeña, perseverante o incluso tambaleante, puede cambiarlo todo cuando está puesta en Jesús. Entonces, ¿dónde está tu fe hoy? ¿Estás dispuesto a confiar, incluso si no ves resultados inmediatos? Déjanos en los comentarios. Estoy listo para creer. Si este mensaje habló a tu corazón, y si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete para seguir profundizando en el poder de la fe y las enseñanzas de Jesús. Recuerda, no necesitas una fe perfecta, solo una fe sincera. Jesús ya está extendiendo su mano. Solo falta que la tomes. Nos vemos en el próximo video.